En la tranquilidad de una ciudad pequeña, vive Mercedes, una profesora jubilada de 80 años que adora recordar los buenos momentos junto a su marido que partió. Con la soledad llamando a la puerta, ella cree que sus hijos, Fernando y Laura, siempre estarán cerca para apoyarla. Pero la vida da un giro inesperado cuando ellos la convencen de dejar la casa llena de recuerdos. Ahora, en un lugar nuevo y desconocido, Mercedes se siente perdida en medio de la soledad. ¿Todavía hay espacio para nuevas conexiones y sueños en su vida? Mercedes, a los 80 años, era el tipo de persona que todos en la pequeña ciudad conocían, aunque no la conocieran de verdad. Era imposible pasar junto a ella sin recordar las historias que rodeaban su vida. Muchos aún recordaban cuando, en su juventud, asumió la posición de profesora en la única escuela del municipio. Durante décadas, Mercedes educó a generaciones de niños, muchos de los cuales se convirtieron en adultos con la base sólida que ella ofrecía en sus clases. No había quien, al hablar de ella, no expresara admiración y respeto. Mercedes era de esas figuras que el tiempo no conseguía borrar de la memoria colectiva de un lugar. Sin embargo, el brillo que antes emanaba de su presencia se fue apagando a lo largo de los años, a medida que las responsabilidades familiares y las tragedias personales la moldearon de maneras inesperadas. La principal de estas tragedias fue la muerte de su marido, Ernesto, con quien compartió más de 50 años de vida. Ernesto era la ancla emocional de Mercedes, el compañero silencioso que, incluso en los momentos de incertidumbre, ofrecía una mirada o un gesto que decía todo lo que ella necesitaba escuchar. Su relación era un ejemplo de complicidad, un amor que no necesitaba ser siempre expresado con palabras, sino que se manifestaba en los pequeños gestos. Habían construido una vida juntos en la pequeña casa que ocupaban desde la juventud, un lugar que ahora, sin él, parecía vacío y lleno de sombras. La casa, que había sido escenario de tantas risas y reuniones familiares, se convertía en un refugio de recuerdos. Cada rincón, cada mueble, cada objeto llevaba la marca de lo que un día había sido. El olor a café que ella preparaba cada mañana para sí misma parecía no tener el mismo sabor, y la rutina, antes compartida, se transformó en una secuencia automática de gestos solitarios. El dolor de la pérdida, aunque silencioso, la acompañaba todos los días. Y, a pesar de ser una mujer fuerte, Mercedes comenzó a sentir el peso de esa soledad crecer a medida que pasaban los años. Sus hijos, Fernando y Laura, habían construido sus vidas en otras ciudades, lejos de la pequeña ciudad en la que fueron criados. Ambos seguían carreras prósperas y ocupadas, y, con el tiempo, las visitas se hicieron esporádicas. Mercedes, sin embargo, nunca dejó de creer que sus hijos estaban simplemente viviendo sus propias vidas y que, cuando llegara el momento, regresarían para cuidarla. Era una confianza casi ingenua, una esperanza que mantenía en su corazón como un escudo contra el dolor del abandono. Cada llamada de Fernando y Laura traía un consuelo temporal, pero ella siempre se preguntaba por qué las conversaciones eran tan cortas, tan prácticas. Laura, siempre apresurada, hablaba de su trabajo, de la rutina con sus hijos, de la vida agitada en la ciudad grande. Fernando, por otro lado, era aún más reservado, limitándose a pocas palabras, pero aún así preguntaba por la salud de su madre, asegurando que todo estaba bien. Mercedes, en su sabiduría de madre, sabía que había algo no dicho en cada conversación, pero se aferraba al hecho de que, a pesar de todo, aún llamaban. Se convencía de que, aunque la distancia fuera física, el amor permanecía, aunque de una forma más silenciosa. Las noches solitarias eran el verdadero desafío. Mercedes muchas veces se quedaba acostada en la cama, escuchando el crujido de la casa vieja mientras el sueño no llegaba. Recordaba cómo, años antes, esas noches estaban llenas de largas conversaciones con Ernesto, del suave sonido de su respiración a su lado, o incluso del sonido de la televisión, que dejaban encendida mientras discutían sobre algo trivial. Ahora, todo lo que quedaba era el sonido del viento afuera, o el ruido ocasional de un coche pasando por la calle vacía. En esas noches, Mercedes pensaba en cómo había cambiado la vida. Y, inevitablemente, sus pensamientos volvían a los hijos. ¿Estarán bien? ¿Realmente serán felices?, se preguntaba, sintiendo el peso de una madre que siempre se preocupa, incluso cuando sus hijos ya tienen sus propias vidas. Mirando por la ventana de la sala, veía la misma vista de siempre, la pequeña plaza de la ciudad,
el kiosco en el centro, los árboles antiguos que parecían guardar secretos de generaciones. La ciudad había cambiado poco a lo largo de los años, pero para Mercedes, todo parecía diferente. La energía que sentía cuando era joven, esa vibración de vida, ahora parecía lejana, como si la ciudad se estuviera convirtiendo en un recuerdo de un tiempo que ya no volvería. Y, aún así, no podía imaginar otro lugar al que llamar hogar. Aquella casa, aquella ciudad, eran parte de su identidad. Cada calle, cada esquina, contaba una historia, y Mercedes sabía que estaba profundamente arraigada allí. A pesar de la creciente soledad, Mercedes se confortaba con la idea de que sus hijos seguían siendo su conexión con el mundo. Eran el vínculo que la mantenía unida a la realidad, a la vida fuera de sus paredes. Y aunque las visitas fueran cada vez más raras y las conversaciones, más breves, se aferraba a la esperanza de que, al final, estarían allí para ella. Fernando y Laura eran su única familia ahora, y Mercedes, en su simplicidad, creía que eso bastaba. Pero, como la vida gusta de sorprender, esa confianza silenciosa pronto sería sacudida, y Mercedes descubriría que no siempre lo que esperamos es lo que recibimos. Mercedes sabía que envejecer significaba lidiar con algunas pérdidas. La más dolorosa de ellas, sin duda, fue la de Ernesto. Aún podía sentir el calor de su mano sobre la suya, aunque el toque se hubiera convertido en solo un recuerdo. Muchas veces, sola en la sala, Mercedes se sorprendía hablando con él, como si estuviera solo en otra habitación de la casa, esperando una respuesta que nunca llegaría. ¿Crees que se han olvidado de mí?, preguntaba, mirando el antiguo retrato de Ernesto colgado en la pared, su sonrisa congelada en el tiempo. Era un pensamiento que cruzaba su mente más veces de las que le gustaría admitir, especialmente cuando pasaban semanas sin escuchar la voz de Fernando o Laura. A veces, la ausencia de los hijos parecía más grande que cualquier otra cosa, una presencia constante que llenaba el silencio de la casa. Cuando el teléfono finalmente sonaba, la esperanza surgía junto con la sensación de alivio, aunque brevemente. «Mamá, ¿todo bien por ahí?», preguntaba Laura en un tono casi automático, claramente distraída, mientras probablemente lidiaba con alguna tarea urgente. Mercedes sonreía al otro lado de la línea, aunque su hija no pudiera ver. «Todo bien, hija. ¿Y tú? ¿Cómo están los niños?». La respuesta siempre era la misma, bien, en la misma locura de siempre. «Necesito colgar, el trabajo está una locura». Las llamadas de Fernando no eran muy diferentes. Cortas y directas al grano, preguntaba si ella necesitaba algo, como quien cumplía con una obligación. «Hola, mamá, ¿está todo bien? ¿Necesitas algo?». La simplicidad de la pregunta muchas veces la dejaba sin respuesta. Necesitar, ella hasta necesitaba, pero no era de algo que pudiera resolverse fácilmente. «No, hijo mío, todo tranquilo por aquí», decía, aun sintiendo la opresión en el pecho. El teléfono apenas se colgaba y el silencio volvía a extenderse por la casa, como una vieja conocida que nunca se iba. Las conversaciones se habían convertido en un ritual casi sin vida. Era como si los hijos estuvieran lejos no solo físicamente, sino emocionalmente también. Mercedes comenzaba a sentir que esa conexión con ellos, que alguna vez fue tan fuerte, se estaba deshaciendo poco a poco, como un hilo frágil a punto de romperse. No recordaba cuando las conversaciones comenzaron a ser tan desprovistas de calor. Hubo un tiempo en que Fernando contaba sus logros laborales con entusiasmo, y Laura hablaba sobre los desafíos de ser madre con brillo en los ojos. Ahora, todo parecía mecánico, como si solo estuvieran cumpliendo una formalidad. Un día, tras colgar el teléfono con Fernando, Mercedes se encontró sentada en el sofá, mirando al vacío, sintiendo el peso de ese vacío. «¿Será que fue algo que hice?», se preguntaba. «¿Será que me he convertido en una carga para ellos?». La idea de que podría haber hecho algo mal, de que tal vez estaba exigiendo demasiado, la corroía por dentro. Movía la cabeza, tratando de alejar esos pensamientos. No quería creer que sus propios hijos, por quienes había sacrificado tanto, pudieran estar alejándose por voluntad propia. «Tienen sus vidas, eso es todo», repetía, en un intento de consuelo que sonaba cada vez menos convincente. Pero la duda seguía allí, latiendo.
Y cada vez que el timbre permanecía en silencio durante semanas, el miedo de que fuera verdad se intensificaba. En el fondo, Mercedes sabía que las visitas, antes frecuentes, ahora ocurrían solo en ocasiones específicas. Cumpleaños, feriados, momentos en que, por protocolo, aparecían. Y cuando llegaban, siempre había una prisa en las despedidas, un compromiso urgente que los hacía salir temprano. Mercedes ya no se engañaba con la excusa de que estaban ocupados. La distancia era más profunda que el trabajo o la rutina, era algo que no lograba entender completamente, pero que sentía en el fondo de su alma. Es solo una fase, repetía para sí misma, tratando de mantener la esperanza. Pero las fases solían pasar, y esta parecía extenderse indefinidamente. Era como si la vida estuviera poniendo a prueba su paciencia, su optimismo, y, cada vez más, se veía sola, mirando el teléfono, esperando que sonara. Esperando que, al otro lado de la línea, no fuera solo una llamada breve, sino un verdadero interés, una voluntad genuina de estar presente. Una parte de ella sabía que eso se estaba volviendo cada vez menos probable, pero la otra parte, la parte de madre, siempre esperaba. Y fue en uno de esos días, en que Mercedes estaba perdida en sus pensamientos, que el timbre sonó inesperadamente. El sonido la sacó de sus divagaciones, y por un breve momento, su corazón se aceleró. ¿Serán finalmente ellos que vinieron a visitarme sin aviso?, pensó, mientras se levantaba lentamente, apoyándose en el bastón. Al abrir la puerta, sin embargo, no era ninguno de los hijos. Fuera estaba la vecina, doña Cida, con una sonrisa cálida en el rostro. Mercedes, qué bueno verte. Hacía tiempo que no pasaba por aquí. Traje unas frutas del jardín, pensé que te gustaría. Mercedes sonrió de vuelta, tratando de esconder la leve decepción que sintió al darse cuenta de que no era Laura o Fernando en la puerta. ¡Qué gentileza, Cida, muchas gracias! Entra, vamos a tomar un café. La conversación con la vecina, aunque agradable, no llenaba el vacío que sentía. Apreciaba la compañía, pero, en el fondo, lo que Mercedes realmente deseaba era el cariño de sus hijos, su presencia en su vida. Cida, al darse cuenta de la expresión distante de Mercedes, comentó, «Sabes, mis hijos también no me visitan tanto como me gustaría. Pero, tenemos que aceptar, ¿verdad? Están tan ocupados». Mercedes asintió, tratando de encontrar consuelo en las palabras de la amiga, pero la incomodidad aún estaba allí, firme. La verdad era que comenzaba a temer que sus hijos se estuvieran alejando de verdad, y eso era algo que no sabía cómo enfrentar. Con el paso del tiempo, las llamadas se hicieron cada vez más raras. Fernando y Laura parecían siempre inmersos en sus propias rutinas, cada uno con sus justificaciones. «Mamá, las cosas están complicadas aquí», era una frase recurrente. «Necesitamos resolver algunas cuestiones financieras, y el tiempo está justo», explicaba Fernando, casi como si intentara justificar la ausencia de calor en su voz. «Pero pronto todo se arreglará, ¿está bien? Estamos cuidando de todo». ¿Cuidando de todo?, pensaba Mercedes, mientras la conversación se cerraba abruptamente. «De todo, menos de mí». No se atrevía a decir eso en voz alta, ni siquiera a Ernesto, en sus monólogos diarios frente a la vieja fotografía. Algo en ella aún le impedía admitir completamente el dolor de la negligencia, un dolor que parecía estar arraigado, casi como si fuera una parte inevitable de su nueva realidad. Pero fue en una tarde lluviosa que ocurrió la conversación más difícil. Fernando y Laura aparecieron juntos, algo inusual, y la sonrisa forzada en sus rostros trajo una sensación de incomodidad inmediata para Mercedes. Sabía que, cuando los dos hijos aparecían de sorpresa y al mismo tiempo, algo estaba mal. «Mamá, necesitamos hablar sobre la casa», comenzó Fernando, mientras Laura desviaba la mirada, pareciendo incapaz de enfrentar a su madre. Mercedes, sentada en el sillón que siempre compartió con Ernesto, frunció el ceño. «¿Qué pasa con la casa?» «Sabes que las cosas no están fáciles para nadie», finalmente soltó Laura, como si estuviera arrancando las palabras a la fuerza. «Yo y Fernando hemos pensado mucho sobre esto, y creemos que lo mejor sería que vendieras la casa». Mercedes sintió el estómago revolverse, la garganta secarse.
¿Vender la casa? ¿Qué están diciendo? Intentó mantener la calma, pero la indignación comenzaba a formarse en sus palabras. La casa era todo lo que tenía. No era solo un inmueble, eran décadas de recuerdos, cada pared, cada mueble guardaba momentos que nunca podrían ser vendidos. Ernesto, las risas de los hijos cuando aún eran niños, las navidades, los cumpleaños. Todo estaba impregnado allí. Fernando suspiró pesadamente, como si estuviera ante una gran responsabilidad. Mamá, no queremos asustarte, pero, con el dinero de la venta, podríamos abrir un negocio familiar. Algo que garantizaría el futuro de todos nosotros. No necesitas más esta casa, es muy grande para ti, y cuidar de todo aquí es demasiado pesado. ¿No crees? Mercedes parpadeó varias veces, tratando de absorber lo que estaba escuchando. Puede que esté vieja, pero aún sé lo que significa vender lo que más valoramos. ¿Quieren que me deshaga de todo por el bien de un negocio? La palabra sonó amarga en su boca. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Quieren que venda mi casa y me vaya dónde? Fue entonces que Laura, con voz baja y titubeante, intentó calmar la situación. Mamá, hemos pensado en todo. Puedes ir a un lugar más tranquilo. Encontramos una casa pequeña, en un pueblo cercano. Sería perfecto para ti. Un lugar tranquilo, con menos trabajo para mantener. Y lo mejor, estaremos siempre cerca, cuidándote, visitándote. La incredulidad en los ojos de Mercedes solo aumentaba. ¿Un lugar más tranquilo? ¿Un pueblo? No podía creer que sus hijos estuvieran diciendo eso. No necesito tranquilidad, necesito mi casa. Esta casa es todo lo que me queda, todo lo que construí con tu padre. ¿No entienden? ¿Cómo pueden pedirme eso? Miró de Fernando a Laura, buscando algún vestigio de compasión o arrepentimiento, pero no encontró nada más que rostros fríos y resueltos. Laura dio un paso adelante, poniendo su mano sobre la de Mercedes. Mamá, por favor, confía en nosotros. Solo queremos lo mejor para ti. Es un buen lugar, y usaremos el dinero de la venta para asegurarnos de que estés bien cuidada. Será mejor para todos. Verás. Pero Mercedes no estaba convencida. Sabía, en el fondo, que algo estaba mal. Los hijos hablaban de negocios y oportunidades como si estuvieran preocupados por su futuro, pero había algo en sus ojos que la incomodaba profundamente. Una parte de ella quería creer que estaban siendo sinceros, que realmente querían lo mejor para ella. Pero la otra parte, la parte que sentía el distanciamiento creciente en los últimos años, sabía que había más detrás de esa propuesta. Algo que no estaban contando. El silencio se prolongó durante unos minutos, hasta que Mercedes finalmente habló. ¿Y si no quiero vender? ¿Y si decido quedarme aquí, con mis cosas, en mi casa? Fernando pasó la mano por su cabeza, claramente impaciente. Mamá, no estamos pidiendo. Necesitamos hacer esto, ¿entiendes? No hay otra opción. Y, de todos modos, estarás mucho más cómoda en el pueblo. Allí tendrás todo lo que necesitas, sin preocuparte por los problemas de una casa tan grande. Ella movió la cabeza lentamente, sintiendo una mezcla de rabia y desesperación apoderarse de su corazón. Ya decidieron, ¿verdad? La pregunta fue hecha casi como una constatación. Ya tomaron esa decisión sin mí. Soy solo un detalle en este plan, ¿no es así? Laura intentó protestar, pero Mercedes levantó la mano, pidiendo silencio. He confiado en ustedes toda mi vida. Siempre pensé que, cuando más los necesitara, estarían aquí por mí. Y ahora, quieren sacarme de mi casa, de mi hogar, del único lugar donde me siento conectada a tu padre. ¿De verdad pensaron en mí en esta decisión? Los hijos no respondieron de inmediato. Y en ese momento, Mercedes supo que había perdido. Lo que estuvieran planeando, ya estaba en marcha. Podía resistir, pero sabía que, de alguna manera, acabarían logrando lo que querían. Se sintió pequeña, como si la vida se le hubiera escapado entre los dedos,
y ahora no quedaba más que aceptar lo que estaba por venir. Lo pensaré, dijo, su voz frágil, casi un susurro. Y con eso, el pesado silencio regresó a la sala, mientras Fernando y Laura intercambiaban miradas, sabiendo que, de una forma u otra, la decisión ya estaba tomada. Mercedes ya no era la mujer fuerte de antes. Su cuerpo, desgastado por el tiempo, ya no tenía la energía para luchar contra la presión de sus hijos, y eso la angustiaba profundamente. Ella había construido esa casa con Ernesto, ladrillo por ladrillo, sueño por sueño. Ver a sus hijos tratando la casa como un activo financiero era un dolor indescriptible. Pero había algo más sombrío en todo eso. Una parte de ella sabía que, al ceder, también estaba admitiendo su fragilidad, su incapacidad para enfrentar el mundo sola. Era un reconocimiento cruel de que, quizás, ellos tenían razón. Quizás ya no podía mantener esa casa sola. Quizás la vejez estaba ganando. Una noche, mientras observaba la luna por la ventana, Mercedes escuchó vibrar su celular. Era un mensaje de Fernando, corto y directo. Necesitamos una respuesta antes de que termine la semana. Ya encontramos un comprador. Eso hizo que su corazón se acelerara. ¿Ya estaban vendiendo? ¿Sin siquiera esperar su decisión final? Mercedes apretó el celular contra su pecho, sintiéndose traicionada. No era solo una venta, era una ruptura completa con lo que aún creía que era la familia. Al día siguiente, decidió confrontar a sus hijos nuevamente. Esta vez, la conversación sería personal. Llamó a Fernando y le pidió que él y Laura vinieran. Había un tono de firmeza en su voz que sorprendió incluso a ella. Y cuando los hijos llegaron, sus expresiones ya lo decían todo. «Mamá, necesitamos resolver esto», dijo Fernando apenas entró. «Ya estamos con el proceso avanzado. No hay por qué retrasarlo más». Mercedes respiró hondo. ¿Vendieron la casa sin esperar siquiera mi respuesta? ¿Cómo pudieron hacer eso? Esto es mi hogar, lo único que me queda de su padre. Laura, claramente incómoda, intentó intervenir. Mamá, solo queremos lo mejor para ti. Estamos pensando en tu futuro. Y esta casa es demasiado grande. No puedes cuidarla sola. Entiende, no estamos haciendo esto por maldad. ¿No pueden ver cuánto me duele esto? La voz de Mercedes se quebró. No es solo una casa. Son mis recuerdos. Cada rincón aquí tiene un pedazo de mí, de su padre, de ustedes cuando eran pequeños. Y ustedes están listos para tirar todo eso a la basura. Fernando, impaciente, intentó cortar el sentimentalismo. Mamá, no se puede vivir solo de recuerdos. Necesitamos ser prácticos. Ese dinero asegurará tu cuidado, asegurará que estés segura, bien alimentada. Puedes vivir tranquila, sin preocuparte por nada. ¿Tranquila? Mercedes repitió la palabra, casi burlándose. No necesito tranquilidad. Necesito mi casa, mis recuerdos, mi vida. Ustedes hablan como si fuera solo una carga, alguien que necesita ser mantenida lejos, en un lugar aislado. Laura se acercó, poniendo la mano en el hombro de su madre. No es eso, mamá, sabes que no es eso. Pero incluso ella no parecía tan convencida de sus propias palabras. El silencio se apoderó de la sala por unos instantes. Mercedes miró a sus hijos, ya no los reconocía. La imagen que tenía de ellos, de niños inocentes y cariñosos, se había disipado. En su lugar, había dos adultos pragmáticos, que hablaban de negocios y comodidad, pero sin ofrecer ningún gesto genuino de cariño o empatía. ¿Realmente creen que están haciendo esto por mí?, les preguntó, casi en un susurro. ¿O lo están haciendo por ustedes? La pregunta quedó en el aire, sin respuesta. Fernando desvió la mirada, mientras Laura parecía a punto de llorar, pero no dijo nada. Eso era una confirmación silenciosa para Mercedes. Estaban siguiendo sus propios intereses. No había más que decir. «Ya vendieron, ¿verdad?», finalmente preguntó,
sintiendo el peso de la realidad caer sobre ella. Fernando suspiró. Sí, mamá. La venta ya está casi finalizada. Solo faltan algunos documentos. Pero es lo mejor, ya verás. Mercedes movió la cabeza, resignada. Ustedes siempre han sido todo para mí. Todo lo que tenía. Y ahora, parece que también los he perdido a ustedes. Se levantó de la butaca, apoyándose con dificultad en el brazo de la silla. Pueden vender la casa, pero sepan que están vendiendo más que eso. Están vendiendo las últimas conexiones que tenía con ustedes. Sin esperar respuesta, Mercedes se retiró de la sala. Caminó lentamente hacia su habitación, sintiendo el cansancio del mundo sobre sus hombros. La casa estaba vendida. Estaba a punto de perder todo lo que había construido con Ernesto. Y sus hijos, bueno, sus hijos la habían dejado incluso antes de partir físicamente. En la habitación, Mercedes se sentó en el borde de la cama, y por primera vez en mucho tiempo, lloró. Lloró por la casa, por los recuerdos y por la familia que, a pesar de estar allí, parecía tan distante como nunca. Días después, llegó la mudanza. Sin grandes ceremonias, sin despedidas emocionales. Mercedes fue trasladada al pueblo que los hijos habían prometido que sería un lugar tranquilo. Una pequeña casa, de muebles simples, en un remoto pueblo donde todo parecía carente de vida. Al principio, Mercedes aún alimentaba una leve esperanza de que los hijos cumplirían su promesa. Después de todo, ¿no era eso lo acordado? Que ella vendería la casa para ayudarles con el negocio, a cambio, sería cuidada por ellos, rodeada del apoyo familiar. Sin embargo, las primeras semanas fueron silenciosas. Las llamadas de Fernando y Laura, que antes eran esporádicas, se volvieron prácticamente inexistentes. Cuando ella misma intentaba contactar, recibía respuestas evasivas. Mamá, estamos ocupados con el proyecto. Las cosas están complicadas, ya sabes cómo es, decía Fernando, siempre con prisa, siempre apurando el final de la conversación. Laura, por su parte, era aún más distante, sus respuestas monosilábicas dejaban claro que el interés en mantener una conexión parecía haberse perdido. Con el tiempo, Mercedes comenzó a esperar cada vez menos por estas interacciones. Ya no se trataba de rabia o resentimiento, sino de una amarga aceptación. Lo que había imaginado para los últimos años de su vida, el apoyo constante de los hijos, la compañía en sus tardes solitarias, nunca se concretaría. En cambio, encontraba consuelo en pequeños rituales solitarios, como las caminatas por la plaza central del pueblo. La plaza era pequeña, modesta, con algunos árboles frondosos y bancos desgastados por el tiempo. Había pocos niños corriendo, lo que le daba una breve sensación de normalidad, pero incluso eso parecía alejado de la vida que deseaba. Fue durante una de esas caminatas que Mercedes conoció a Daniel. Él estaba concentrado, agachado al lado de un banco de madera, martillando algo con cuidado. Sus movimientos eran precisos, y había una calma en su postura que llamó la atención de Mercedes. Pasó junto a él lentamente, pero no pudo evitar asomarse a lo que hacía. Era una reparación simple, pero bien hecha. Daniel notó su mirada curiosa y sonrió tímidamente. «Está necesitando un arreglo, ¿no crees?». Se levantó, limpiándose las manos en los pantalones de trabajo. Mercedes, sin saber muy bien qué decir, solo asintió con la cabeza. «Sí, si el banco parece bastante viejo». «Todo aquí parece un poco viejo», respondió Daniel, mirando a su alrededor. «Pero aún hay belleza en eso, ¿no crees?». Ese comentario simple, casi poético, hizo que Mercedes se detuviera un instante. Sí, tenía razón. Había algo bello en el envejecimiento, incluso en las cosas desgastadas. Ella, que tanto luchaba contra la idea de envejecer sola, comenzó a ver esa plaza con otros ojos. ¿Haces reparaciones en el pueblo?, preguntó, tratando de iniciar una conversación. Daniel sonrió de nuevo, esta vez con más confianza. Sí, soy carpintero. Trabajo por aquí, haciendo reparaciones cuando es necesario. No es un trabajo fijo, pero es honesto. Mercedes asintió,
admirando la dedicación del joven. La soledad en su propia vida le hizo sentir una conexión inmediata con Daniel, alguien que parecía entender el valor de reparar lo que está roto, en lugar de simplemente desecharlo. Yo también estoy arreglando mi vida, de cierta manera, dijo ella, sorprendida por su propia confesión. Daniel la miró por un momento, reconociendo la profundidad de sus palabras, y no forzó una respuesta inmediata. Simplemente continuó trabajando en el banco, respetando el silencio entre ellos, pero de una manera que no parecía incómoda. En los días siguientes, las caminatas de Mercedes por la plaza comenzaron a coincidir con los horarios de trabajo de Daniel. Poco a poco, intercambiaban más que solo saludos. Siempre tenía una historia o comentario ligero que hacía sonreír a Mercedes, incluso de forma tímida. Poco a poco, ella fue abriéndose más, hablando sobre su pasado, sobre Ernesto, sobre los hijos, aunque no con la profundidad de alguien que se expone por completo, pero lo suficiente para que Daniel entendiera que había mucho dolor detrás de esa sonrisa melancólica. Cierto día, mientras reparaba una silla vieja frente a la casa de Mercedes, Daniel inició una conversación más personal. «Sabes, doña Mercedes, a veces la vida nos juega malas pasadas. Pensamos que vamos por un camino, de repente, todo cambia. Yo mismo, nunca pensé que estaría aquí, en este pueblo. Pero mira, he estado aquí durante años». Mercedes, sentada en el porche de la casa, observaba el movimiento de las manos de Daniel mientras trabajaba. ¿Y por qué te quedaste? La pregunta salió sin que se diera cuenta del tono personal que podría tener. Daniel sonrió, como si la respuesta fuera obvia. Porque a veces la vida nos da una oportunidad de hacer algo valioso, incluso en lugares que nunca imaginamos. Y encontré algo aquí, algo que vale la pena quedarse. Mercedes reflexionó sobre esas palabras. Ella, que siempre había pensado que su vida había perdido valor al ser separada de su casa y de sus hijos, ahora comenzaba a cuestionarse, ¿aún había algo que encontrar allí, en ese pueblo olvidado? ¿Podría ella también hacer que valiera la pena? Los días comenzaron a tener un nuevo ritmo para Mercedes. Había algo diferente en el simple hecho de saber que Daniel aparecería. Era una compañía que no exigía nada a cambio, no cobraba su atención, no esperaba grandes muestras de afecto. Él estaba allí, dispuesto a conversar o simplemente a compartir silencios confortables. Para alguien que pasó la vida dedicándose a los demás, primero a los alumnos, luego a la familia, esta ligereza era una novedad revitalizante. No que el sentimiento de abandono por parte de los hijos hubiera desaparecido, lejos de eso, pero ahora había un refugio en la presencia de Daniel, y extrañamente, no se sentía tan sola como antes. Cierta tarde, Daniel llegó con una sonrisa más amplia de lo habitual, cargando algunas herramientas y un trozo de madera. «Hoy haremos algo diferente», dijo él, con un entusiasmo discreto. Mercedes lo observó con curiosidad, arqueando las cejas. ¿Diferente? ¿Qué estás tramando, Daniel? Se levantó lentamente de la silla de balanceo, esbozando una sonrisa que hacía tiempo no sentía en su rostro. «Pensé que usted podría ayudarme con un proyecto». Se detuvo un segundo, como si estuviera midiendo su reacción antes de continuar. «Sé que usted tiene una experiencia de vida que yo no tengo. Quería su opinión sobre algo». Sorprendida, Mercedes se quedó sin palabras por un instante. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que alguien le pidió su opinión? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se sintió útil para alguien? Asintió, curiosa, y Daniel comenzó a dibujar algo en la madera, explicando que estaba planeando construir algo diferente, algo que pudiera ser utilizado por la comunidad. Estoy pensando, ¿sabes?, en esos niños que corren por la plaza. No tienen muchos lugares a donde ir, no tienen muchas oportunidades. Así que se me ocurrió abrir un pequeño taller comunitario. Un lugar donde pudiera enseñar carpintería a ellos. Tal vez, con eso, puedan aprender un oficio, algo que pueda cambiar sus vidas. Mercedes lo miró, atónita. La simplicidad de la idea la conmovió profundamente. ¿Tú quieres enseñar carpintería a los niños de aquí? Repitió las palabras como si necesitara procesar lo que acababa de escuchar. Daniel asintió. «Sí, quiero.
Pero necesito un espacio. Y, sinceramente, también apoyo. No tengo muchos recursos, pero tengo ganas de hacer algo bueno, algo que vaya más allá de arreglar bancos y sillas viejas, ¿entiendes lo que quiero decir? Ella entendió. Con una claridad casi dolorosa, comprendió lo que Daniel estaba tratando de hacer. Quería cambiar algo que, de alguna manera, ella misma no había logrado en su propia vida. Fernando y Laura, sus propios hijos, se habían perdido en algún punto. Estaban distantes, no solo físicamente, sino emocionalmente. Quizás, si ella hubiera mostrado otro camino, ofrecido algo más, las cosas serían diferentes. Pero ahora veía una oportunidad de, al menos, ayudar a alguien a cambiar el destino de otras vidas. Me parece una idea maravillosa, Daniel. Pero sabes que proyectos así no son fáciles, ¿verdad? Necesitan apoyo, recursos. Miró a su alrededor, al pequeño pueblo, y sintió una profunda tristeza por lo que aquella comunidad representaba, personas olvidadas, lugares que parecían detenidos en el tiempo. Aún así, había una chispa de esperanza en los ojos de Daniel, y eso era contagioso. Él sonrió, pero no de una manera ingenua. Lo sé, doña Mercedes. Pero la vida nunca ha sido fácil, ¿verdad? ¿Y si no intentamos, quién lo hará por ellos? Mercedes se quedó en silencio durante unos instantes, dejando que las palabras de Daniel resonaran en su interior. Había algo noble en esa ambición, algo que le hizo recordar cuando era joven y creía que podía hacer una diferencia en el mundo a través de la educación. Había perdido esa esperanza en algún momento del camino, pero ahora, allí, sentada en ese porche, viendo a Daniel tan decidido a cambiar la vida de niños que ni siquiera eran suyos, sintió resurgir la chispa de un antiguo propósito. ¿Crees que puedo ayudar? La pregunta salió más suave de lo que ella planeaba. Era casi como si se estuviera poniendo a prueba, verificando si aún tenía algo que ofrecer. Daniel sonrió de nuevo, y esta vez fue una sonrisa cálida, sin reservas. Creo que puedes ayudar más de lo que imaginas. Tu experiencia, tus consejos, tu sabiduría. Todo eso es valioso, doña Mercedes. Y quizás, juntos, podamos hacer algo grande. Mercedes sonrió de vuelta, sintiendo un calor diferente dentro de ella, algo que no sentía desde hacía mucho tiempo. No era solo el hecho de ayudar en el proyecto lo que la tocaba, sino la sensación de ser valorada nuevamente, de tener algo que contribuir para el bien de otras personas. ¿Y dónde planeas montar este taller?, preguntó, ya imaginando las posibilidades. Daniel se rasguñó la cabeza, pensativo. He estado pensando, la vieja escuela en el centro del pueblo está abandonada desde hace años. Tal vez, con algunas reparaciones, podría ser un buen lugar. Mercedes conocía bien esa escuela, aunque nunca había enseñado allí. Era un edificio antiguo, descuidado, pero con una estructura sólida. Sus ojos brillaron con el recuerdo de los tiempos en que veía a los niños corriendo dentro y fuera de aquel lugar. Sí, la escuela sería perfecta. El plan comenzó a tomar forma. Daniel y Mercedes pasaron los días siguientes discutiendo detalles, soñando juntos, mientras ella se sentía cada vez más inmersa en ese nuevo proyecto. Por primera vez en mucho tiempo, había algo que esperar al día siguiente, algo que no fuera el vacío de la soledad. Daniel, por su parte, parecía encontrar en Mercedes una socia inesperada, una mentora que no sabía que necesitaba, pero que ahora no podía imaginar sin ella. Las conversaciones se volvieron más frecuentes, los planes más ambiciosos, y Mercedes, que antes se sentía solo una sombra de sí misma, comenzaba a darse cuenta de que aún tenía mucho que ofrecer. No solo a Daniel, sino a esa pequeña comunidad que, hasta entonces, solo veía como un lugar de exilio. Mientras Daniel trazaba los planes para transformar la antigua escuela, Mercedes se encontró pensando en sus propios recursos. Lo que aún le quedaba de la venta de la casa no era mucho, pero tal vez sería suficiente para dar un empujón inicial al proyecto. El taller comunitario comenzó a tomar forma en la mente de Mercedes, un sueño que ahora pulsaba con energía y promesas. A cada conversación con Daniel, más se veía involucrada en la idea de transformar la antigua escuela en un espacio vibrante. Los planes se volvían cada vez más detallados,
y cada nueva idea despertaba en Mercedes una nostalgia por las risas y los juegos que alguna vez llenaron los pasillos de esas aulas. Era un lugar que, aunque abandonado, aún llevaba la esencia de muchos sueños, y ahora, con la ayuda de Daniel, tal vez pudiera levantarse de las cenizas. ¿Alguna vez has pensado en cuántos niños pasarán por aquí, Daniel?, preguntó Mercedes un día, mientras observaban el edificio desde una ventana rota. El viento soplaba suavemente, trayendo consigo el olor de la tierra húmeda, como si la naturaleza estuviera participando en la conversación, ansiosa por ver la transformación que se avecinaba. Sí, y eso me emociona. Imagina cuántas vidas podemos tocar, respondió Daniel, los ojos brillando con una pasión contagiosa. Comenzó a describir cómo imaginaba a los niños aprendiendo a manejar herramientas, risas resonando por las paredes y el sonido de los martillos golpeando al ritmo de nuevos comienzos. A cada palabra, Mercedes se sentía más conectada al sueño, y una sonrisa se formaba en su rostro. Sin embargo, la euforia y la esperanza que llenaban sus días eran rápidamente opacadas por las visitas raras y frías de sus hijos. Fernando y Laura aparecían de vez en cuando, y siempre con la misma conversación sobre cómo la vida estaba difícil, cómo las cosas estaban complicadas. Era una balanza que se volvía cada vez más insostenible, con Mercedes sintiendo el peso del desamparo. «Hola, mamá, ¿o cómo estás?», preguntó Fernando, un poco distraído, mientras miraba el celular. «Estoy bien, querido. De hecho, estoy trabajando en un proyecto con Daniel», respondió ella, intentando compartir un poco de su emoción. «Ah, el chico de la carpintería, ¿cierto? ¿Qué están haciendo?». La indiferencia en su voz era palpable, y la conversación rápidamente se desvió a quejas cotidianas. «Estamos pensando en abrir un taller para los niños de la comunidad. Un lugar donde puedan aprender y crecer», dijo ella, con la esperanza de que un poco de su entusiasmo contagiara a su hijo. «Está bien, mamá. Pero sabes que eso requiere mucho dinero, ¿verdad? ¿Estás segura de que es una buena idea?». La pregunta salió casi como un desafío, y notó el tono de duda en su voz. «Tengo algunos recursos, Fernando. Y más importante, tengo un propósito, algo que realmente me hace sentir viva de nuevo», respondió Mercedes, la determinación creciendo dentro de ella. No se trataba solo del dinero, se trataba de la oportunidad de ser relevante de nuevo, de sentirse parte de algo más grande. Laura, que hasta entonces había estado en silencio, intervino con una expresión de preocupación. «Mamá, tienes que tener cuidado. ¿Sabes lo difíciles que están las cosas? ¿Qué harás si necesitas ayuda?». La pregunta resonó en su mente, y Mercedes se encontró, una vez más, en un dilema. ¿Estaba tomando la decisión correcta al invertir en la oficina? Había un peso en las palabras de sus hijos, pero también había una llama creciente dentro de ella, un deseo de reconectarse con la vida, de alguna manera, redimirse por los años de desilusión. Una tarde, mientras organizaba algunas herramientas que Daniel había dejado en su casa, encontró una foto antigua de sus hijos pequeños, jugando en un parque. La imagen le trajo de vuelta un torbellino de recuerdos, risas, alegría, esperanza. Y, por un instante, sintió el dolor de las pérdidas, de las desconexiones que habían ocurrido a lo largo del tiempo. «¿Qué hice para que llegáramos a este punto?», susurró para sí misma, con los ojos llenos de lágrimas. Decidida a no permitir que el dolor la dominara, Mercedes volvió su atención a la oficina. Cuando Daniel llegó la tarde siguiente, estaba lista para discutir algunas ideas. «Daniel, he pensado en la escuela. Podemos hacer algo increíble allí. No solo carpintería, sino también incluir otras actividades, como pintura y música. Algo que atraiga a los niños y los mantenga comprometidos». «Esa es una idea maravillosa, doña Mercedes», exclamó Daniel, con su energía contagiante. «Imagina cuántas habilidades podemos enseñar, ¿y si traemos a algunos artistas locales para que se unan a nosotros?». El entusiasmo que emanaba de él hizo que Mercedes se sintiera revitalizada. El proyecto comenzó a cobrar vida, y cada día parecía traer nuevas posibilidades. Los niños del pueblo, que antes eran solo rostros desconocidos, comenzaron a transformarse en seres reales en su mente, sonrientes, curiosos, listos para aprender. Así, empezaron a planificar actividades, buscando asociaciones con otros habitantes,
pintores y músicos de la región, con la esperanza de crear un ambiente acogedor. Era un esfuerzo colectivo, y la energía positiva comenzó a resonar por todo el pueblo. Mientras tanto, la frecuencia de las visitas de sus hijos se volvía cada vez más escasa. Se preguntaba si había algo más que podría hacer para conectarse con ellos, pero la verdad era que la nueva amistad que florecía con Daniel parecía llenar un vacío que no sabía que existía. La conexión que estaba construyendo con él no solo se trataba de la oficina, sino también de la rehabilitación de su propia vida. La idea de un legado, de dejar algo atrás que realmente importara, comenzaba a cristalizarse en su mente. Mercedes se dio cuenta de que, tal vez, eso era lo que necesitaba, no solo la amistad de Daniel, sino un propósito que pudiera perpetuar su esencia, incluso cuando ya no estuviera presente. Un día, mientras organizaban la antigua escuela, Mercedes le preguntó a Daniel sobre sus sueños. ¿Por qué decidiste seguir este camino? La carpintería y la enseñanza no son cosas fáciles, especialmente en un lugar como este. Daniel se detuvo un momento, pensativo. Bueno, crecí en un barrio difícil, y la carpintería me salvó. Aprendí de un maestro que me enseñó a ver belleza en lo que parecía sin valor. Quiero transmitir eso. Quiero que estos niños vean que, independientemente de las circunstancias, pueden hacer algo con sus vidas. Mercedes quedó admirada por la profundidad de sus palabras. Eres mucho más que solo un carpintero, Daniel. Eres un líder, alguien que puede inspirar a otros a creer en sí mismos. Creo que este proyecto va a florecer. Gracias, doña Mercedes. Pero no podría hacer esto sin ti. Tu visión y tu fuerza son lo que realmente da vida a esta idea. Su amistad se estaba profundizando, y cada día que pasaba, Mercedes se sentía más viva. Sin embargo, las sombras del pasado y la presencia distante de sus hijos no desaparecían fácilmente. La necesidad de su aprobación aún resonaba en su mente, y se cuestionaba si algún día comprenderían lo que estaba haciendo, lo que realmente significaba para ella. Esa mañana, mientras discutían planes para la oficina, el teléfono de Mercedes sonó. El número era desconocido, pero atendió, dudosa. Era Laura. Hola, mamá. Necesitamos hablar. La voz de la hija sonó fría, y una ola de preocupación la envolvió. Claro, Laura, ¿qué sucedió? Se obligó a permanecer calma, sintiendo como su corazón se aceleraba al escuchar las palabras de su hija. Es sobre la venta de la casa. Fernando y yo estamos preocupados por ti. No puedes simplemente gastar todo el dinero en un proyecto que puede no funcionar. Tienes que pensar en el futuro. Mercedes sintió un dolor punzante. Eso la tomó desprevenida. Lo que estaba haciendo con Daniel no era solo un capricho, era una oportunidad para redescubrirse. Laura, entiendo tus preocupaciones, pero realmente siento que estoy haciendo lo correcto. ¿Correcto para ti o para nosotros? La pregunta de Laura estaba cargada de una tensión que Mercedes no podía ignorar. Para mí, Laura, finalmente, estoy haciendo algo que me hace sentir viva otra vez. Y eso es importante. Laura guardó silencio por un momento, y Mercedes pudo escuchar la respiración de su hija al otro lado de la línea. Solo quiero lo mejor para ti, mamá. Pero no sé si esto es lo que realmente necesitas. Mercedes suspiró, cansada de la lucha interna que se estaba desarrollando. Necesito apoyo, no dudas. Estoy tratando de construir algo que ayudará a otros niños, y eso me hace sentir que todavía tengo valor en este mundo. ¿Puedes ayudarme a entender esto? Laura dudó. No sé, mamá. Hablemos después, ¿de acuerdo? Mercedes estaba emocionada por el evento de la oficina comunitaria, y la energía en el aire era contagiosa. El espacio de la antigua escuela estaba decorado con globos y los niños llegaron temprano, llenos de entusiasmo. Daniel, a su lado, organizaba las pinturas y pinceles con una sonrisa en el rostro. Mira eso, doña Mercedes, los niños están tan emocionados, exclamó Daniel, señalando a un grupo que ya estaba pintando la pared. Es cierto, Daniel, es increíble verlos así, tan llenos de vida. Mercedes sonrió, con el corazón latiendo más fuerte. En el fondo,
Estaba ansiosa, esperando que sus hijos aparecieran. Cuando Laura y Fernando finalmente llegaron, Mercedes sintió un frío en el estómago. Parecían confundidos, pero la curiosidad pronto tomó el control. ¿Qué es esto, mamá?, preguntó Laura, mirando a su alrededor. Es la inauguración de la oficina, vengan a participar, respondió Mercedes, tratando de ocultar la aprensión en su voz. Los hijos intercambiaron miradas, pero la vacilación pronto se transformó en una leve sonrisa. Parece divertido, dijo Fernando, mientras se acercaba a una mesa llena de pinturas. El corazón de Mercedes se calentó al escuchar eso. El evento comenzó y los niños estaban completamente involucrados, pintando un mural que contaba sus historias. Daniel estaba emocionado, alentando a cada uno a dar lo mejor de sí. «Pinten sus sueños, ¿qué quieren ser cuando crezcan?», preguntó, y las respuestas eran pura magia. «Quiero ser astronauta», gritó una niña, levantando la mano como si estuviera en el espacio. Las risas y gritos de alegría llenaban el aire, y Mercedes apenas podía creer lo que estaba sucediendo. Estaba allí, rodeada de niños felices, y sus hijos finalmente estaban prestando atención. «Hiciste que esto sucediera, mamá», dijo Laura, con una mirada de admiración mientras observaba el mural que se estaba creando. «Es increíble». «Gracias, hija. Pero esto es solo el comienzo». «Quiero que todos participemos en esto», respondió Mercedes, sintiendo la emoción a flor de piel. Había una nueva conexión allí, una pequeña luz de esperanza. Al final del día, Daniel reunió a todos. «Estamos aquí para celebrar la apertura de nuestra oficina y todos los sueños que se están pintando en este mural, cada uno de ustedes es especial». Las niñas aplaudieron, y Mercedes se sintió orgullosa. «¿Y tú, mamá, quieres decir algunas palabras?», pidió Daniel, y la sorpresa hizo que su corazón acelerara. Claro. Dudó, pero el deseo de compartir su alegría la motivó. «Quiero agradecerles a todos por estar aquí. La oficina es para todos nosotros, que podamos aprender juntos y crear un espacio lleno de vida». Sus hijos la miraron con nuevos ojos, como si vieran a la madre que siempre había sido, pero que estaban dejando escapar. Un día, mientras caminaba por el pueblo, Mercedes vio a un grupo de jóvenes en la plaza, riendo y conversando animadamente. Eran del mismo grupo que asistía a la oficina de carpintería. La sonrisa en sus rostros le hizo darse cuenta de lo que estaba perdiendo, la conexión con las nuevas generaciones. «Quizás pueda hacer algo por ellos», pensó mientras observaba. «Quizás pueda ser una mentora». Este pensamiento encendió una chispa dentro de ella. Ya no tenía más tiempo que perder, la vida se estaba escurriendo, y quería dejar una marca. Tan pronto como volvió a casa, Mercedes tomó papel y lápiz y comenzó a esbozar algunas ideas. ¿Y si enseñara algunas cosas que he aprendido a lo largo de la vida? ¿Cosas que puedan ayudar a estos jóvenes? Pensó en sus clases como profesora y en cómo siempre había adorado compartir conocimiento. Su corazón se llenó de esperanza. Al día siguiente, decidió ir a la oficina de Daniel. A medida que se acercaba, sentía una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Qué pensará él de esto?, se preguntó, pero la determinación la impulsó a seguir adelante. Al entrar en la oficina, vio a Daniel concentrado en un proyecto. «Hola, doña Mercedes, ¿qué la trae aquí hoy?», preguntó él, sonriendo. «Daniel, he estado pensando, me gustaría ofrecer algunas clases para los jóvenes. No solo de carpintería, sino de otras cosas, como arte, cocina, quizás hasta matemáticas, ¿qué opinas?». Daniel levantó una ceja, sorprendido. «Esa es una idea maravillosa. Los jóvenes necesitan más mentores, y tú tienes tanta experiencia, ¿que te gustaría enseñar primero?». «Quizás comenzar con algo simple, como manualidades. Me encantaba hacer eso cuando era más joven». «Podemos juntar carpintería y manualidades, ¿qué te parece?», respondió Mercedes, con una chispa de entusiasmo en los ojos. «Perfecto. Podemos hacer un proyecto colaborativo, algo que involucre a todos. Podemos organizar un día de trabajo para que todos los jóvenes puedan aprender y crear algo juntos», dijo Daniel, ya pensando en los detalles. En los días siguientes,
Mercedes se dedicó a preparar sus ideas. Pasaba horas recordando técnicas que había aprendido y cómo podría compartirlas. Al mismo tiempo, la emoción crecía dentro de ella. Se sentía viva de nuevo, como si estuviera recuperando una parte de sí misma que había sido olvidada. Cuando llegó el día de la primera clase, Mercedes estaba nerviosa. ¿Y si nadie aparece? ¿Y si no logran conectarse con lo que estoy enseñando? Pero tan pronto como los jóvenes comenzaron a llegar, su inseguridad se disipó. La energía de ellos era contagiosa. Hola, chicos, hoy haremos algo divertido, comenzó Mercedes, su voz llena de entusiasmo. Vamos a aprender a hacer arte con madera y papel, quiero que dejen volar su imaginación. Las primeras risas y preguntas llegaron rápidamente. Mercedes comenzó a moverse por la sala, guiando a los jóvenes y alentando su creatividad. Daniel, que estaba observando a un lado, no pudo evitar sonreír al ver la pasión que ella estaba trayendo a ese espacio. Sabía que Mercedes estaba recuperando su lugar en la comunidad. «Eres genial, doña Mercedes», exclamó uno de los jóvenes, mientras sostenía una pieza de madera recién pintada. «Esto es tan divertido». «Gracias. Pero lo que realmente importa es lo que ustedes van a crear, quiero ver a cada uno de ustedes sacando sus ideas», respondió Mercedes, su voz llena de calidez y energía. La clase siguió a un ritmo animado, con cada uno de los jóvenes expresándose a su manera. Mercedes se sentía realizada, observando cómo estaban involucrados. Las conversaciones fluían naturalmente, y las risas resonaban por la oficina, llenando el espacio de una manera que no había visto en años. Después de la clase, mientras ayudaba a limpiar, Mercedes se volvió hacia Daniel. «No sabía que podría sentirme así de nuevo, fue maravilloso. Los jóvenes tienen tanta energía y creatividad. Tú hiciste que esto sucediera, doña Mercedes. Te conectaste con ellos de una manera que nadie más lo ha hecho. Eres una verdadera inspiración», dijo Daniel, su mirada sincera. «Solo estoy tratando de encontrar mi lugar de nuevo», respondió Mercedes, un poco vulnerable. «Pero parece que estoy redescubriendo partes de mí que estaban escondidas. Y esto es solo el comienzo. Estoy seguro de que impactarás la vida de ellos aún más. Ellos te necesitan». Las palabras de Daniel resonaron en ella, haciéndola sentir que, finalmente, estaba volviendo a ser quien era antes. Con esta nueva conexión, Mercedes se dio cuenta de que no solo estaba ayudando a los jóvenes, sino también sanándose a sí misma. Mercedes comenzó a sentir una debilidad inexplicable. Al principio, solo ignoró los dolores en las articulaciones y la fatiga constante, creyendo que era solo el cansancio de haber reiniciado su vida. «Soy fuerte», pensaba, manteniendo una actitud optimista. «No puedo dejar que esto me derrumbe ahora». Pero las semanas se convirtieron en meses, y esa fuerza se estaba agotando lentamente. Una tarde, mientras organizaba las herramientas, notó que le faltaba el aliento más de lo normal. Su visión empezaba a nublarse, y por un momento, todo parecía girar a su alrededor. «Solo necesito un poco de descanso», murmuró, buscando apoyo en la mesa. Al mirar a los niños que trabajaban en la oficina, sintió una ola de tristeza. Era como si su vida se estuviera desenrollando a un ritmo acelerado, y ella, por otro lado, intentara correr tras de él, pero se sintiera cada vez más distante. Cuando Fernando y Laura la visitaron la semana siguiente, notaron que algo estaba mal. «Mamá, no pareces bien», comentó Laura, preocupada. «Estás pálida». «Ah, no es nada, solo un poco cansada». «Ya sabes cómo es vivir la vida a un ritmo acelerado», respondió Mercedes con una sonrisa frágil, tratando de ocultar la verdad. Pero Fernando no estaba convencido. «Necesitamos llevarte al médico», dijo, cruzando los brazos de forma protectora. «No podemos dejar que esto pase desapercibido. Tienes que cuidarte». A regañadientes, Mercedes finalmente aceptó ir al médico. Al llegar a la consulta, fue recibida por un profesional atento que la examinó cuidadosamente. Las horas siguientes estuvieron llenas de exámenes y pruebas que dejaban la tensión en el aire. Al final, cuando el médico la llamó para discutir los resultados, el corazón de Mercedes se disparó.
¿Qué podría ser un simple cansancio? Mercedes, necesitamos hablar sobre tus exámenes, comenzó el médico, con una expresión seria. Detectamos algunas anomalías. Tienes un cuadro de anemia severa, además, señales de una condición más grave que necesitamos investigar. Esas palabras resonaron en la mente de Mercedes como una alarma ensordecedora. ¿Qué significa eso? ¿Es algo serio?, preguntó, con la voz temblorosa. Necesitamos más exámenes, pero existe la posibilidad de una condición crónica que requerirá un seguimiento regular. Necesitamos actuar rápidamente, respondió el médico. La noticia la golpeó con un peso inmenso. Era difícil aceptar que, después de finalmente encontrar un nuevo propósito, su salud pudiera estar comprometida. Con los ojos vidriosos, decidió que no se lo diría a nadie hasta tener claro qué estaba sucediendo. El deseo de proteger a sus hijos de preocupaciones innecesarias la llevó a mantenerlo en secreto. En los días siguientes, hizo todo lo posible por mantener la rutina de la oficina, mientras los dolores y la fatiga aumentaban. Los jóvenes seguían viniendo, llenos de energía y alegría, pero la luz que antes brillaba intensamente dentro de ella comenzó a apagarse lentamente. La tristeza y la soledad empezaron a instalarse nuevamente en su corazón. «Estás tan callada hoy, mamá», dijo Laura en una ocasión, notando el cambio en la expresión de Mercedes. ¿Está todo bien? Solo estoy pensando, respondió Mercedes, intentando alejar los pensamientos oscuros. A veces, se necesita un tiempo para procesar todo esto, ¿no crees? Sí, claro, dijo Laura, con una mirada preocupada en su rostro. Si necesitas algo, solo dímelo. Esas palabras la tocaron, pero Mercedes no quería que la preocupación de sus hijos se convirtiera en una carga. Lo que ellos no sabían era que cada día que pasaba, ella se sentía más frágil. El calor del sol que antes le daba vida ahora parecía una sombra distante. Con el tiempo, las visitas al médico se volvieron más frecuentes, y los resultados de los exámenes comenzaron a ser inquietantes. Mercedes decidió que, antes de compartir la verdad con Fernando y Laura, necesitaba entender lo que estaba enfrentando. Esa batalla interna la consumía. Entre la esperanza y la realidad de su condición, sentía que estaba viviendo una vida que, de algún modo, era un juego de escondidas. Un día, al ver a Daniel en la oficina, la alegría que sintió al verlo la hizo olvidar temporalmente sus preocupaciones. Él estaba trayendo un nuevo grupo de jóvenes para una sesión especial de carpintería. Al darse cuenta de su debilidad, Daniel se acercó, con los ojos preocupados. «Mercedes, no pareces bien, ¿está todo bien?» «Ah, claro, solo un poco cansada». «Lo que importa es que estamos aquí, ¿verdad?» Intentó mantener la ligereza, pero él no se convenció. «Eres una luchadora, pero no necesitas cargar el mundo sobre tus hombros. Estamos todos aquí para ti». Las palabras de él tocaron el corazón de Mercedes, pero la realidad de su condición aún la mantenía presa de un miedo silencioso. «Daniel, tienes un gran corazón», respondió ella, con una sonrisa forzada en los labios. «Pero todo lo que quiero es verlos prosperar. Eso es más importante para mí ahora». El ambiente ligero de la oficina fue un bálsamo, pero cuando las luces se apagaron y llegó la noche, Mercedes se encontró nuevamente rodeada por la oscuridad de sus pensamientos. ¿Qué pasaría si no lograba enfrentar esta nueva batalla? Las preguntas la atormentaban, pero la idea de compartir sus preocupaciones con sus hijos parecía imposible. Cuando se acercaba el día de la reunión, la debilidad se volvía más evidente. Apenas podía levantar las manos para trabajar, y el brillo que solía iluminar su rostro se estaba apagando. Los jóvenes de la oficina lo notaron, y aunque intentaron ayudarla, no podían ver la profundidad de lo que estaba enfrentando. En el día del evento, la oficina estaba llena de vida, pero Mercedes se sentía un poco distante. Durante la presentación, mientras los jóvenes exhibían sus creaciones y logros, ella se esforzaba por mantenerse en pie, admirándolos con una sonrisa en su rostro. Sin embargo, la sensación de cansancio era abrumadora. «¿Estás bien, mamá?», preguntó Laura nuevamente, la preocupación evidente en su voz. «Si necesitas descansar, puedes irte a casa». «Estoy bien, querida», respondió Mercedes,
pero la verdad era que estaba luchando por mantenerse firme. El evento continuó, pero sintió que estaba perdiendo el control sobre su cuerpo y mente. En medio de la agitación, decidió que era hora de alejarse por un momento. Fue un error. Al alejarse, todo a su alrededor comenzó a girar. El ruido y la alegría se convirtieron en ecos lejanos mientras buscaba apoyo en una mesa. Cuando todo se oscureció, no tuvo tiempo de prepararse para la caída. Lo que siguió fue un torbellino. Cuando abrió los ojos, estaba rodeada de rostros preocupados, voces que parecían venir de un lugar distante. «Mercedes, ¿estás bien?», exclamó Daniel, el desespero en su tono la hizo darse cuenta de que había algo mal. «Solo necesitaba un momento», respondió ella, pero el temblor en su voz delataba su fragilidad. La situación se agravó rápidamente. Tras ser llevada al hospital, los diagnósticos que antes eran solo rumores se convirtieron en una realidad. Los médicos dijeron que la condición era grave y que necesitaba tratamiento urgente. Cuando Fernando y Laura llegaron, la expresión de preocupación en el rostro de ambos hizo que su corazón se apretara. «Mamá, ¿qué está pasando?», preguntó Fernando, con la voz entrecortada. «¿Por qué no nos dijiste?». «No quería que se preocuparan. La vida aquí estaba tan bien, y quería disfrutar cada momento», respondió Mercedes, con lágrimas en los ojos. «Solo quería que fueran felices». «No podemos estar felices si tú no estás bien». «Estamos aquí, mamá». «No necesitas pasar por esto sola», dijo Laura, sujetando la mano de su madre con fuerza. «Vamos a enfrentar esto juntos». Mercedes miró los rostros de sus hijos, y por primera vez en meses, sintió que el peso de su soledad se estaba aliviando. La conexión que pensó que estaba perdida estaba ahí, pulsante, llena de amor y compasión. Pero el tiempo se estaba agotando. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Mercedes luchó contra la enfermedad con todas sus fuerzas, pero los tratamientos eran intensos y desgastantes. Su salud oscilaba, y aunque los hijos estaban a su lado, la tristeza y la fragilidad eran palpables. Un día, al mirar por la ventana del hospital, Mercedes se encontró recordando la oficina y los recuerdos que había construido. Aquellas paredes que ahora representaban su lucha también guardaban la alegría que había encontrado a lo largo del camino. Recordó a Daniel y las risas que habían compartido, y eso la llenó de un calor inesperado. «Mamá, ¿en qué estás pensando?», Laura preguntó, sentándose a su lado. «Solo, pensando en lo preciosa que es la vida». «Cada momento cuenta», dijo Mercedes, con la mirada distante. «No quiero que carguen con este peso. Quiero que recuerden las cosas buenas». «Pero estamos aquí, y vamos a luchar por ti», insistió Fernando, sosteniendo la mano de su madre. «No puedes rendirte ahora». «No me estoy rindiendo», respondió Mercedes, la determinación brillando en sus ojos. «Pero necesito que sepan que, independientemente de lo que pase, los amo. La oficina, la vida, todo esto fue una oportunidad para empezar de nuevo, y estoy agradecida por ello». Con el tiempo, su fuerza comenzó a agotarse. Las visitas de amigos y familiares se volvieron más frecuentes, pero la luz en los ojos de Mercedes empezó a apagarse. En un momento en que estaba rodeada por sus hijos, sintió que ya no podía luchar más. Mirándolos, sonrió. «Siempre han sido mi mayor regalo», susurró, con la voz temblorosa. «Prométenme que se cuidarán el uno al otro, que nunca dejarán de lado el amor». «No hables así, mamá. Vas a salir de esta», dijo Fernando, la angustia evidente en su voz. «Estoy tan orgullosa de ustedes», dijo Mercedes, cerrando los ojos. «Siempre estaré con ustedes. Solo miren a su alrededor, en la oficina, en los recuerdos que hemos creado. Esto nunca va a terminar». Y así, en medio de un abrazo apretado, Mercedes finalmente encontró la paz. La lucha que enfrentó se transformó en un eco de amor que permanecería vivo en los corazones de sus hijos. Las semanas pasaron tras la partida de Mercedes, y la oficina, que antes pulsaba con risas y creatividad, ahora parecía envuelta en un profundo silencio. Fernando y Laura enfrentaban un torbellino de emociones, navegando por la tristeza y la añoranza,
mientras intentaban honrar la memoria de su madre. En el primer día que volvieron a la oficina sin ella, el peso de su ausencia era casi palpable. Fernando miró a Laura, que estaba organizando algunas herramientas. «Sabes, mamá siempre decía que cada pieza aquí tiene su historia», comentó, tratando de mantener la calma. «Quería que siguiéramos trabajando, ¿no crees?». Laura asintió, pero el dolor en sus ojos delataba su verdadero estado. «Sí, pero sin ella, todo se siente tan vacío», respondió, pasando la mano por una mesa de trabajo que Mercedes solía usar. «Es difícil imaginar la oficina sin su manera de dar vida a cada proyecto». «Es verdad, pero tenemos que hacer esto por ella». «Quería que fuéramos felices», dijo Fernando, tomando una sierra que a su madre le encantaba usar. «Hagamos algo especial, algo que a ella le habría encantado». Los dos decidieron que crearían un proyecto en homenaje a su madre. Sería una gran mesa de trabajo, que simbolizaría la unión de la familia y el amor que ella siempre cultivó. Mientras trabajaban, los recuerdos de Mercedes comenzaron a fluir, trayendo risas y lágrimas al mismo tiempo. «¿Recuerdas la vez que intentó hacer ese proyecto de carpintería para Navidad, pero casi se rompe el brazo con la sierra?» Laura rió, a pesar de la tristeza. Estaba tan decidida a hacerlo todo ella sola. ¿Y el resultado? «Una mesa torcida, pero llena de amor», completó Fernando, sonriendo. Siempre decía que no importaba si no salía perfecto, siempre que hubiera amor involucrado. La tarde pasó en un abrir y cerrar de ojos mientras trabajaban en la mesa. La energía que Mercedes había traído de vuelta a la oficina parecía revivir con cada golpe de martillo, cada corte preciso. Y, aunque el vacío que ella había dejado era inmenso, también había una nueva fuerza en los recuerdos compartidos. Cuando la mesa finalmente comenzó a tomar forma, un sentimiento de satisfacción comenzó a llenar el espacio. «Mamá se habría sentido tan orgullosa de nosotros», dijo Laura, secándose una lágrima que le resbalaba por la cara. «Ella siempre creyó que podíamos hacer cosas increíbles juntos». Fernando se detuvo, mirando la mesa. «Es cierto. Y podemos seguir haciéndolo. Vamos a abrir la oficina a más niños, así como ella lo hizo. Necesitamos mantener viva su pasión por la carpintería». Mercedes se fue, pero su presencia sigue viva en los recuerdos y corazones de todos los que cruzaron su camino. En sus últimos momentos, dejó un legado que va más allá de lo que se podría imaginar. Mientras Daniel observa la oficina comunitaria prosperar, el recuerdo de Mercedes lo acompaña, un símbolo de amor y coraje. La vida de todos en el pueblo cambió gracias a ella, demostrando que pequeñas acciones pueden tener un impacto duradero. ¿Y tú, has pensado en el legado que te gustaría dejar? Cada gesto cuenta y puede hacer la diferencia en la vida de alguien. Si te gustó la historia de Mercedes y deseas ver más relatos que toquen el corazón, suscríbete al canal y activa las notificaciones para seguir acompañando nuestras historias.